Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial a la pregunta: ¿qué decisión tomará ella o tú? Bueno, mis corazones, ya sabéis cómo funciona este tipo de interactivos. Yo voy a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una para obtener tu lectura. Vamos a ir comenzando con este interactivo. ¿Qué decisión tomará? Nos centramos en la pregunta. Opción número 1. Opción número 2. Concéntrate, piensa en esa persona, piensa en esta pregunta que estamos formulando: ¿qué decisión tomará ella o tú? Elige, y como siempre te digo, elige bien. Vamos a ir comenzando con la opción número 1. La número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1. ¿Qué decisión tomará ella o tú? Vamos a comenzar. Hay muchos... Te voy a decir que hay impedimentos, pero hay uno en concreto que retiene a esta persona con ella. ¿Bien? Y el primer impedimento que veo, yo te puedo hablar de algo espiritual. ¿Bien? Ahora mismo hay un alejamiento, y el alejamiento que se dio, te comenta que es por vínculos fuertes que tiene con esa persona, que podría ser en este caso por hijos. Yo te diría que es por hijos. Bien, pero claro, aquí lo que dice, ahora mismo todo aparentemente con ella va a haber un viaje y todo, y va a haber cambios entre ellos, aparentemente todo está bien, aparentemente, pero justo después de ese desplazamiento, justo después de ese viaje, dice, todo cambia. ¿Y qué es lo que cambia aquí? Que esta persona vuelve a ti y vuelve a estar en la misma posición que en un principio. ¿Bien? Aquí es cuando de verdad comenzaría a mostrar sus sentimientos hacia ti y hablarte de amor. ¿Bien? ¿Y qué ha pasado para que esto suceda? Pues durante ese viaje ha tenido que suceder algo. En ese viaje, esta persona especial tuya se da cuenta de que no es feliz con la persona con la cual está. Entonces comienza a estar muy inestable. Y esa ya estaba inestable, pero a raíz de ese viaje la inestabilidad toma fuerza. Bien, vamos a seguir. Seguimos con la pregunta: ¿qué decisión tomará ella o tú? ¿Ves? Aquí me sale como mirando de cara a futuro contigo. Me sale como con un pensamiento contigo. Pero también me sale la falta de valor a la hora de la toma de decisiones. Entonces, es una persona que reconoce que necesita valor para tomar, o poder para tomar esa decisión. Entonces, ¿se siente atrapado ante esta persona? Sí. Sí. Sí se siente, ¿eh? Si te lo has preguntado alguna vez, si por qué está con ella, no se siente atrapado. Hay algo que no entiende, el por qué sigue en la misma posición. Yo te voy a decir que el proceso de esta relación, yo te puedo hablar que no es un proceso, no va a ser un proceso fácil. No es fácil. Y no es fácil porque, aparte de la lentitud, aparte de lo que hemos visto en un principio, que posiblemente haya algo espiritual por ahí de por medio, es una persona que no es capaz de dar un paso por sí solo. Tiene que tener una... te iba a decir motivación, pero no es motivación. Tiene que tener
digamos, ¿cómo se dice? Una razón muy fuerte, fuera de lo que es lo sentimental, para dejar a esta persona. ¿Por qué? Porque está psicológicamente manipulado. Entonces no ve más allá de lo que esta persona quiera. Vamos a ver, te harás una pregunta aquí, que si tienes sentimientos hacia ella. Me imagino que te estarás haciendo esa pregunta. Vamos a verlo. Mira, salen dos personas. La persona oficial y la otra persona. Dicen que sus sentimientos reales, aquí hay una confusión de sentimientos, pero que sus sentimientos reales son hacia otra persona con la cual no tiene nada oficial. O sea, en este caso serías tú. Que tiene sus momentos de confusión, sí, de decir, siento algo hacia la persona con la cual estoy. Esa pregunta se la hace. Esa confusión la tiene, pero el sentimiento profundo de amor de verdad lo siente hacia otra persona. ¿Qué es lo que tiene con la persona con la cual está? La estabilidad. Entonces hay personas que confunden la estabilidad con sentimiento. Y esto es uno de los casos en los cuales se está confundiendo la estabilidad con el sentimiento. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué va a pasar entre vosotros dos de cara a futuro. Venga, vamos a ver. Mira. Es que todo se va enlazando y va tomando coherencia, ¿no? Todas las tiradas. Dice que después de un desplazamiento llega un triunfo para ti con esta persona, ¿eh? En ese triunfo para ti, dice, hay un regreso, hay un acercamiento. Tú pensarás en un principio, y es más, se lo vas a decir, por lo que yo estoy viendo aquí, pensarás que, o le dirás, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Amigos con derecho? ¿Me vas a venir con lo mismo? Pero la palabra clave que yo veo que tú sí, que le vas a insistir en esa palabra es, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Amigos o qué es lo que somos? ¿Bien? Esto justo después del viaje. Y dicen que él comenzará a tomar decisiones. Como te he dicho antes, será un proceso lento. Vamos a ver si finalmente se separará de esa persona. ¿Ves? Aquí dicen que, aquí están confirmando hacia la persona a la cual tiene sentimientos verdaderos, ahora mismo está parado, pero está a punto de acercarse, ¿vale? Vuelve a salir el viaje, el desplazamiento. Y dice que, aquí llega el final ya de esta historia. Él decide. Y sale clarísimamente. Que él decide que él, digamos, rompe con una situación, dice, rompe con esa mentira, ¿no? Con esa mentira que tiene hacia la persona con la cual está, dice, rompe con esa mentira y esa mentira, eso que está oculto, sale a la luz, ¿bien? Entonces aquí lo que está diciendo es que toma una decisión. Pero que antes de haber algo muy oficial en el tema de esa separación,
va a haber una salida del hogar primero. Primero va a haber una salida del hogar. Después de esa salida del hogar, tú ten en cuenta que va a haber mucha manipulación por parte de esa persona, pero él se va a mantener y va a intentar separar, va a intentarlo separar lo que es el vínculo tan fuerte que tiene con esa persona, que son los hijos, y la relación que ha tenido con esa persona. Entonces esto es algo muy positivo. Ya me contaréis. Bueno, vamos a seguir, mis corazones. Seguimos con este interactivo. Y ahora sí vamos a seguir con la opción número 2. ¿Qué decisión tomará ella o tú? Opción número 2. Opción número 2. Bueno. Esta persona está en una situación de su vida de querer empezar algo de nuevo. ¿Pero qué? ¿Lo tuyo o lo de ella? Vamos a ver el qué. Va a empezar algo de nuevo, la misma situación que tenía en un pasado, con ella y contigo. Entonces, esto se reanuda, dicen, que intentará tomar decisiones, pero ¿qué pasa aquí? Que por su carácter, su manera de ser, tú también discutes bastante con él. Entonces esas discusiones y ese estar mal en ambas partes, tanto con su pareja y tanto contigo, no puede dar lugar a que tome una decisión esta persona, porque no está bien en ninguno en ninguna de las relaciones. Entonces, esta persona quedarse solo no se va a quedar. Lo más lógico aquí, si yo estoy en lo cierto y por su manera de ser ni lleva bien una relación ni lleva bien la otra, lo más lógico es ninguna de las dos. Me tomo mi tiempo, rectifico en mi vida lo que tenga que rectificar, me sano el alma, como lo quieras llamar. Eso es lo más lógico de hacer en estos casos, pero esta persona no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es una persona que no entra en su cabeza la posibilidad, vamos a decirlo así, de quedarse solo. ¿Bien? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Hay un aparente cambio, que esto va a pasar ya y que intuyo, por lo que veo, que es un cambio, que posiblemente ya hayas visto alguna pinceladita. Dice, y es un cambio aparentemente prometedor, ¿no? Pero aquí sale una parte que dice, te quita libertad. Hay algo en esta persona que ves que te absorbe y caes y vuelves y caes, porque es así, vuelves y caes de nuevo, porque esto ya se ha repetido, en el lejano, en el me quitas la energía, en el quedo contigo por quedar. Entonces esto es lo que hay que mirar. ¿Qué es lo que te transmite esta persona a ti? Muy importante. Porque te vas a dar cuenta que dentro de ese aparente cambio, ¿vale? Dentro de ese aparente cambio, hay detrás un beneficio para esa persona. No está mal. Todos actuamos en base a un propio beneficio nuestro. Y eso hay que respetarlo. Pero es egoísta aquí. Porque no está bien contigo tampoco. Entonces, a ti te está privando a lo mejor de liberarte
y de tener la posibilidad de conocer a otra persona. Entonces, vamos a ver qué va a pasar aquí de cara a futuro. Tú vas a cortar finalmente con esta persona. Sale clarísimo. Mira, es que también hablan de muchas actitudes aquí que son muy inmaduras, pero no deja de controlar tu vida ni la vida de la otra persona. O sea, es una persona que quiere su libertad, necesita su libertad ante todo, pero no deja espacio para más. O sea, no deja tu espacio y sabe hacerlo tan bien que ni siquiera te darás cuenta. Solo te das cuenta de lo que te transmite, de lo que te transmite esta persona. Entonces, claro, aquí dice, lo hace muy bien y os tiene a ambas partes en la misma posición, de la misma manera. Y lo hace tan bien que ni siquiera os daréis cuenta. ¿Bien? Entonces yo lo que veo aquí que finalmente esta relación tú la vas a romper. Porque esta persona, ante la pregunta que estamos haciendo, ¿qué decisión tomará? No va a tomar ninguna decisión. Su única decisión y su único objetivo es comenzar lo que tenía, y lo que tenía es que estaba con las dos partes, que manejaba la situación y que maneja la situación, y eso es lo que quiere tener. Vamos a ver qué más, vamos a ver los sentimientos. Vamos a ver. Si me preguntas por sentimientos profundos, yo no te puedo hablar de sentimientos profundos porque es que a mí no me están saliendo. No me están saliendo. En un principio, cuando empiezan las relaciones, esta persona puede mostrar algo, pero no tarda en vérsele la manera de ser que tiene. Esto tarda muy poco, muy poquito, muy poquito. Entonces, aquí lo que dicen, en cuanto a sentimientos, no hay unos sentimientos profundos. Él busca el sentimiento de sentirse bien, él. Entonces dice que con todas las personas que esté de cara a futuro, da igual, siempre habrá algo oculto de esta persona. Siempre va a haber algo oculto. Y puede incluso que terminéis tú y él la relación y que termine la relación con esa parte oficial, pero siempre va a haber algo oculto en esta persona. Entonces una persona que no, por él, te digo que no va a tomar ninguna decisión. En este caso, en tu historia con él, yo te diría, serás tú la que tomes la decisión. Y mira que has tenido tú muchos momentos de tener miedo de que, ay, si pierdo a esta persona, porque has sabido manipularte en ese aspecto. A que tú tengas miedo. Eso es un objetivo muy clave de una persona manipuladora, el que tú tengas miedo a perderlo. O a perderla. Que también hay mujeres manipuladoras en ese aspecto, ¿eh? Pero bueno, en este caso estamos hablando de lo que estamos hablando. Pero ya ese miedo a día de hoy no lo tienes tanto. Y aquí llega la toma de esa decisión. Y yo te diría que tú dejarás esta relación antes de 5 meses. Antes de 5 meses dejarás esta relación. Y te digo que te vas a sentir liberada. Te darás cuenta que no era tanto el amor que sentías. Yo creo que tú a día de hoy ya dudas en el tema de los sentimientos que tienes, pero bueno, te queda que darte cuenta de algo más.
Bueno, mis corazones, ¿qué más? ¿Qué deciros? Que espero que os haya gustado este interactivo. Como siempre, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. No olvidéis activar la campanita, muy importante. Y que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.